Aire saludable. Son las 2:33 de la tarde, amigas y amigos, y hasta ahora es un gusto darle la bienvenida al doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela. Feliz Día del Médico, doctor Lorenzo, gracias por atendernos. No, Vanessa, gracias a ti, a tu equipo de producción y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos por el principio. ¿En qué condiciones están celebrando o conmemorando el Día del Médico? Bueno, yo pienso y es quizás una unión de todos los médicos que nosotros en este momento, para el día de hoy, conmemoramos el natalicio de José María Vargas. Ok. Porque celebrar para nosotros significaría que después de tantos años de estudio y de ese apoyo de nuestra familia para que llegásemos a concluir como médicos los estudios universitarios, la idea era que nosotros después de ese momento poder en ejecución todos los conocimientos adquiridos y las destrezas y habilidades en función del beneficio del ciudadano enfermo, de nuestros pacientes. La realidad es que todos nuestros conocimientos, nuestra experticia, nuestras habilidades y destrezas en nuestro servicio público lamentablemente no lo podemos poner en acción y es una situación que es bastante frustrante. Y entendiendo que el médico o la dignidad del ejercicio de la medicina no es solamente atender a la persona enferma, sino también que yo debo contribuir con la formación de los que son mis generaciones de relevo. Y en la condición actual, esa segunda o igual condición que tiene un médico, no la podemos tampoco realizar porque esos jóvenes que están entrando por primera vez al hospital para recibir y conocer de primera mano lo que es el dolor del paciente, las ingratitudes de las enfermedades, no lo puede hacer porque para hacerlo el paciente tiene que recurrir a todo lo que hemos hablado anteriormente, a esta situación de una privatización indirecta de la atención en los hospitales. Doctor Lorenzo, y laboratorios. ¿por qué dice o por qué usa esa expresión privatización indirecta en los centros asistenciales públicos? Es muy fácil, mi querida amiga, y para nadie es un secreto que cualquier persona que tenga una dolencia, ya sea un dolor o una situación que cambie su condición diaria como persona, y tiene que acudir a un centro ambulatorio o hospital para poder hacer el diagnóstico de lo que le está ocurriendo, lo más seguro que el médico tenga que recurrir a hacerle todos los estudios o la inmensa mayoría de los estudios en el sector privado, y eso lo paga el paciente de su bolsillo. Y si después de tener un diagnóstico hay que ponerle un tratamiento hospitalizándolo, por ejemplo, la inmensa mayoría de los tratamientos o un alto porcentaje de los mismos tiene que el paciente o sus familiares buscar los medios para adquirirlo y llevarlo al hospital para que se cumpla ese tratamiento o el seguimiento necesario de su enfermedad. Y si la persona tiene que sacar dinero de su bolsillo en una condición donde la ley y nuestra constitución dice que la atención en nuestro servicio público es gratuita, entonces si tú tienes que sacar tu bolsillo o lograr que alguien te ayude a conseguir las cosas, se llama una privatización, que nosotros le llamamos indirecta porque no te están colocando pase por caja del hospital y pague tanto para ser atendido. Ahora, esa es la única diferencia. Doctor Lorenzo, le preguntamos, ¿el Estado tiene recursos para honrar lo que dice la Constitución en materia de salud? El problema es que... ¿O es que están mal usados? Es decir, ¿qué piensa usted que está sucediendo? Definitivamente, Vanessa, hay una situación que es muy clara. Por un lado, toda la sociedad venezolana sí está sufriendo una situación socioeconómica terrible, pero vemos por ahí que se inician campañas inclusive de grandes de obras y de grandes anuncios que generan para poderlo hacer tienes que gastar dinero o hacer procesos de grandes concentraciones y reuniones para poder celebrar algo, y esos son grandes cantidades de dinero que bien podían ser utilizados en ese derecho a la salud o el derecho a la educación, porque ambos derechos
para todos estamos muy claros que no están siendo cumplidos adecuadamente. Ahora, doctor Lorenzo, como usted nos lo decía, esa privatización indirecta en los hospitales, como usted la define, ¿cuándo comenzó? ¿A partir de cuándo? ¿Está asociada con qué? La gran cuestión de esta situación viene, y vemos más o menos nosotros tratando de ubicarla a partir del 2012-2013. En la época que empezamos a ver que Venezuela, en lo que eran las compras de medicamentos hacia el exterior, venía disminuyendo la cantidad de adquisiciones, al igual que la adquisición de material médico quirúrgico y la reposición de equipos. Y justamente termina o empieza este bajón con la disminución de la capacidad del sistema paralelo de salud, que es Barrio Adentro, Claro. en donde empezamos a observar también que su capacidad para dar respuesta, que en un momento dado tenía gran cantidad de recursos o le eran asignados gran cantidad de recursos, también fue disminuyendo. Pensamos que más o menos por esa fecha, 2012, 2014, que coincide con estas situaciones. Más o menos 2012-2014 es el cálculo que usted haría. ¿Está asociado con sanciones, con algún tipo de restricción desde el exterior? Es que aquí viene que son una realidad también, doctor Lorenzo, están allí. No, en efecto, las sanciones desde el punto de vista de algunos países contra el Estado venezolano están muy claras, pero en las primeras sanciones que tenemos noticias y escritas, quedaba bien claro que la parte relacionada con salud no iba a ser afectada por las sanciones. Y por otro lado también tenemos que tener claro de que desde el punto de vista de muchas cosas podemos observar que de un tiempo, de unos años para acá, estamos observando grandes cantidades de ingresos de medicamentos y vamos a las estanterías de las farmacias o de las grandes cadenas farmacéuticas y hay de todo. El problema es que la gente no puede comprar. No hay cómo comprarlo, ¿no? El poder adquisitivo. Sí, pero también hay una situación, el ministerio tiene mucho tiempo y aquí el gran garante de la atención y de cumplir con esas situaciones que aparecen en la ley es el Ministerio de Salud como órgano rector, tiene mucho tiempo que no hace esas compras necesarias para mantener la dotación de forma continua y periódica a todos los establecimientos públicos. Aquí está pasando algo que podría ser o una mala administración o una mala planificación para cumplir con lo que está obligado. Y la otra gran cosa es estos grandes anuncios de personas que manejaron millones y millones del dinero público que son detenidas o están siendo investigadas, pero ¿qué pasó con ese dinero? ¿Cómo lograron tener esa fortuna y cómo se escapó de Venezuela? Que es a lo que usted hace referencia también en relación con el sector salud, ¿no? Y estos casos de presuntos hechos de corrupción. Ahora, doctor Lorenzo, cuando usted habla de una privatización indirecta de los hospitales, bueno, se habla de las famosas listas. ¿Qué debe llevar el paciente cuando se le pide la lista de a la que tanta referencia se hace? El problema es que la lista es porque usted es un médico de hospital. Correcto. Se supone que la lista no existe. Recuérdate que por la lista han sido perseguidos colegas, han sido detenidos muchos muchachos que han llevado material en sus koalas y nosotros hemos iniciado ya 2 o 3 veces la campaña de koalas vacíos o colegas que fueron detenidos por tener material en su carro para entregárselo a los pacientes, pero la realidad es que cuando en el hospital no tiene la capacidad de tener los materiales a la mano, muchos colegas hacen una lista de lo que falta, de lo que necesitan para resolver el problema del paciente. Y lo que podían ser de repente, porque ningún sistema es perfecto, pero que tú pidieras 1 o 2 cosas, o cosas que no son habituales para tratamientos ciertos de cierta conducta, se podría aceptar, pero ahorita lo que estamos viendo son unas listas que parecen listas de mercado que cubren desde los guantes que se van a utilizar hasta materiales de altísimo costo, porque quizás el hospital no lo tenga, pero es una lista gigantesca. Y me permito recordar, Vanessa, hace unos años atrás, quien era el alcalde del municipio Sucre, en una de estas reuniones de partidistas, denunció que los médicos estaban entregando listas y demás cosas.
La respuesta del Estado fue crear unos supervisores, unos vigilantes en los hospitales para parar, que no se diera todo eso. Y la situación real fue que la misma acción que estaban tratando de crearle el problema a quienes son los que le dan la cara a los pacientes, es decir, esos profesionales de salud, tanto médicos, enfermeras, bioanalistas, no sé, que son los que reciben al paciente y al familiar, tratando de echarle la culpa a ellos. La realidad es que la falta de dotación de un establecimiento X no es culpa del personal que está trabajando para atender a ese enfermo. Es culpa del administrador que no está haciendo su trabajo de adquirir y comprar las cosas de manera oportuna y periódica. De tener, bueno, y el recurso, ¿no? Correcto. ¿Usted conoce cuál es el presupuesto para 2025 para el sector salud, doctor Lorenzo? Amiga, es un gran secreto que la única información que nos llegaron es que había sido llevado a la Asamblea Nacional, que iba a ser aprobado, pero lo que se aprobó nunca pudimos saber ni qué cantidad, ni cómo pensaban hacer la distribución macro que en otras épocas se hacía, para poder tener claro y poder decirte a usted y a la comunidad que el presupuesto de salud para el año 2025 está aumentado con respecto al año que viene, o los cálculos o los planes en salud van en beneficio de tales sectores o va a cubrir tales deficiencias, no lo sabemos. Claro, estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos de Venezuela. ¿Cuáles son las áreas, en su opinión, más críticas? Porque obviamente esto incide, por eso lo hablamos también el día del médico y de la médica, porque esto incide en la labor del médico y de la médica. Es que lo triste ¿O todo está igual con dificultades? Todo. Lo triste es que es más, nuestros compañeros que elaboran la encuesta nacional de hospitales, ellos hacen una fotografía, por ejemplo, de la emergencia en ciertos momentos del año, y hay momentos que una emergencia de hospital tiene un desabastecimiento del 40, 50 o 60% de productos. El gran problema es que si tú en la emergencia, que puede llegar cualquier cosa, no cuentas con los medicamentos, el material para la atención inmediata, eso repercute directamente en una patología que puede ser una neumonía, una gripe, un dolor de cabeza. Pero claro, cuando vamos a las cuestiones que afectan a la colectividad, aquí la cosa se pone más difícil, porque, por ejemplo, las enfermedades prevenidas por vacuna, Venezuela a duras penas está cubriendo un 45-50% de lo que debería vacunar anualmente en las diferentes enfermedades que son prevenibles por vacuna. Los pacientes oncológicos cada día sufren más y más porque y esto lo sabe la gente que lamentablemente tiene un familiar con cáncer. El cáncer, llegamos a un momento que la cirugía ya era la última opción para curar al paciente, porque tenías una cantidad de apoyo como era la quimioterapia y la radioterapia para subyugar y parar el avance de la enfermedad. Hay dificultades con la quimioterapia, hay dificultades con los servicios de radioterapia que no están funcionando, la inmensa mayoría de ellas, y el paciente hipertenso, el diabético, también tiene, o sea, te estoy nombrando enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, claro, por eso le preguntábamos sobre la situación. Ahora, le preguntaríamos sobre la situación muy específica de los médicos. ¿Cuál es el salario de un médico en el país, doctor Lorenzo? ¿Por qué se ríe? Porque justamente ayer hablando con mis residentes, cuando estábamos celebrando la misa de las batas blancas en Caracas, sacando la cuenta, un residente tiene que desayunar y por lo menos una empanada y una malta. Eso le da $1.60, $1.50, dependiendo de lo que esté cerca del hospital donde está desayunando, o en el cafetín del hospital. Pero ese muchacho mensualmente está ganando $63. Uh-huh. Si él tiene que ir todos los días al hospital, aunque no tenga de domingo a domingo, porque tiene pacientes claro, que evaluar y todo eso. Pero vamos a suponer que haga el trabajo solamente de lunes a viernes, que no vaya ni sábado ni domingo, lo cual es falso. Ya por ahí está gastando $25 de ese sueldo, si desayuna todos los días. Esa es la triste realidad de ese muchacho que es la generación de relevo de este viejito que está hablando contigo, por ejemplo. Ahora, doctor Lorenzo, sabemos también que médicos, estudiantes de medicina, médicos particularmente, se han marchado del país. ¿Esto qué ha significado para los hospitales? El golpe más duro que tú puedas tener es que la generación de relevo, y cuando hablo de generación de relevo son varias cohortes de generación de relevo, porque, por ejemplo,
Mi edad de jubilación, o la edad de jubilación de cualquier médico es, desde el punto de vista del género de hombre, son 65 años. Los médicos de 60, 55, 50 y así vamos cada 5 años, son las generaciones que progresivamente van a ir ocupando los diferentes saltos de edad. Si yo tengo un hueco de 4, 5 generaciones en el relevo, ya tenemos entonces un médico con mucha experiencia, pero el siguiente que puede ocupar su cargo quizás sea un médico recién graduado de especialista, que le faltan por lo menos 30 años de experiencia para llegar a tener el cargo o la posibilidad de tener ese conocimiento y esa habilidad del tiempo. Claro. Con esto te quiero explicar es que al ver este vacío, el daño es para el ciudadano. No es lo mismo que tengas diferentes grupos de edad que te sirvan para la guía, el conocimiento, el intercambio de información, porque yo aprendo de los muchachos porque a veces tienen la capacidad de tener algo más actualizado que lo que pueda leer yo. Claro. Pero ellos también aprenden de la experiencia y de ese, lo que se llama el ojo clínico, que no es más el de haber visto y evaluado gran cantidad de pacientes y aprender de errores y de triunfos que uno pueda tener. Sí, no hay relevo, que hacia dónde vamos, cuáles son digamos, las perspectivas que tiene la Organización Médicos Unidos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos lamentablemente a caer en un círculo vicioso. Pero hay gente estudiando medicina, doctor Lorenzo, y con alegría y entusiasmo, porque también los vemos. No, es que yo te digo, ayer estaban con nosotros estudiantes de medicina que el deseo de esos muchachos son los que impulsan a muchos de nosotros mantenernos. Pero el dolor es verlos que cuando ellos, comparando con mi posibilidad de formación, que yo tenía un hospital que funcionaba adecuadamente, el volumen de camas ocupadas por personas enfermas era casi el 100%. Ahorita tú tienes servicios que tienen 2, 3 personas solamente, por lo que hablamos de la privatización indirecta. Pero claro, aquí viene el gran punto. Nuestros muchachos que ingresan a estudiar la medicina lo están haciendo con esa ilusión que yo también tuve. Claro. Porque cuando yo llegué a pisar las puertas de la Universidad Central de Venezuela, la ilusión, el temor es algo normal y esa fuerza de la juventud permitía estudiar y no importaba la cantidad de horas que tuvieses revisando cualquier tema de medicina, sentías el orgullo que ibas creyendo y eso continúa. Pero lo que nosotros estamos viendo, que esa ilusión de esos muchachos también tienen un objetivo final, es concluir sus estudios en Venezuela y el pensamiento de irse de nuestro país porque no tienen futuro también está muy arraigado en esos muchachos. Claro, usted piensa que igual que se mantiene esta idea de marcharse, es lo que usted piensa. Y no, se mantiene y independientemente de lo que esté ocurriendo alrededor de Venezuela sobre el cierre más o menos de la migración por diferentes causas, pero aún así este joven que tiene las ilusiones y el derecho de cumplir esa ilusión y ese plan de vida, ellos lo están evaluando y lo tienen muy claro. Algunos piensan graduarse de médico, hacer una especialidad, porque entienden que el especialista todavía sigue siendo algo interesante en otros países. Claro. Doctor Lorenzo, fíjese, son las 2:52, nos quedan unos 4 o 5 minutos de conversación. No quisiéramos no hablar sobre perspectivas de solución, porque también que tengamos todos un mejor sistema de salud pública, que médicas y médicos quieran seguir trabajando en él, es algo que beneficia al país por encima de cualquier otra consideración política o político-partidista. ¿Qué soluciones vería usted? Además, usted en su caso como médico de hospital, como siempre se lo decimos. La primera cosa, mi querida amiga, es lo que estamos tú y yo conversando. Estamos conversando de repente hasta con visiones diferentes, ojo, pero estamos buscándole soluciones desde puntos de vista diferentes o de formaciones diferentes, pero con una conclusión. Estamos buscando algo por el país, por el ciudadano venezolano. Yo lo que le pido tanto a quienes detentan los organismos del poder, tanto de los que están en el gobierno como también en los sectores opositores, que salud, educación y alimentación sean evaluados y trabajados en función del ciudadano y olvidarse de las querellas o los problemas que tengan desde el punto de vista de visiones encontradas, porque el que está siendo afectado a la larga es esa mujer
que está contando que va a ser atendido su parto en un hospital y que ella va a llegar solamente a ser atendida y su esposo si acaso va a tener que ir a buscarle un pañal al niño o un centro de cama para ella, pero o la maleta que olvidaron en la casa con la ropa y las cositas que tenía programadas para su parto, que esa sea su preocupación y no pasar por la angustia de recorrer varios centros hospitalarios o cuando es atendida tenga dudas de lo que está ocurriendo a su alrededor porque está observando que a su esposo o su compañero le están dando una lista para que vaya a comprar algunas cosas para hacer. ¿Esto qué significaría cuando usted dice vamos a sacar la salud de la querella política? ¿Qué implicaría? ¿Un pacto por la salud? ¿Un acuerdo nacional por la salud? ¿Cómo lo ve usted? Definitivamente es un acuerdo por los venezolanos, no tanto por la salud, porque ya te nombré las tres grandes bases de un país: educación, sí, alimentación y la parte sanitaria. Y salud, claro. Esas son partes que en otros países pueden cambiar al ministro, pero el sistema sigue funcionando sin ninguna cosa, porque hay acuerdos que lograron crear sistemas de salud poderosos que pueden dar respuesta a sus ciudadanos, y la mayor prueba es, independientemente de la gran evaluadora de todos los sistemas de salud del mundo, como fue la pandemia, hay países que lograron superarla independientemente del daño que ocurriese institucionalmente, y ellos siguen funcionando. Ahora, a ver, pensar entonces en un acuerdo por el país. En materia de salud, ¿qué sería lo primero? Lo primero es sentarse y dejar bien claro que Venezuela, para poder saber qué está pasando en salud, hay que conocer la estadística, hay que saber el boletín epidemiológico y la mortalidad de las personas y la morbilidad de lo que ocurre en tanto hospitales como ambulatorios, para poder entre todos buscar soluciones. Si usted quiere acabar con la mortalidad materna, hay que saber de qué se muere la muerte, hay que discutir sobre esa muerte, sobre lo que está ocurriendo, para dar una respuesta en conjunto, porque en la medida que nos pongamos de acuerdo, independientemente de posiciones ideológicas, vamos a conseguir soluciones, y en ese acuerdo también los grandes aliados nuestros en una lucha por la información y la educación son ustedes, los comunicadores sociales. Y dime tú, ¿desde cuándo el ente rector no genera políticas de acuerdo con ustedes para generar educación, información a la gente para prevenir enfermedades? Más bien lo que vemos es que muchos de ustedes son los mayores difusores de la prevención, pero por búsqueda propia de información o porque consulta con una cuerda de colegas muy conocidos para que les den algunos tips para informar y educar a la gente. Bueno, el periodismo es un servicio público también, doctor Lorenzo. Y eso es lo que te reivindico. O sea, lo lógico es que todos estuviésemos trabajando coordinadamente por el bienestar del ciudadano. Doctor Lorenzo, muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente, gracias por siempre además estar atento a nuestros requerimientos. Amiga, gracias a ustedes. Mucha felicidad. Gracias. Son las 2:00 casi las 2:57 de la tarde. Despedimos esta conversación con el doctor Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, además con esta complejidad que ha descrito, pero nuevamente insistiendo en la necesidad de un acuerdo por encima de las diferencias que pueda haber entre los distintos sectores y las distintas visiones políticas que podamos tener en este momento en el país. Vamos a ver además esta actualización